Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice la palabra de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Quiero invitarles para que meditemos en esta mañana, en este tema al cual hemos titulado Fuego Extraño, que nos habla de este acontecimiento un poco aislado que miramos en la palabra del Señor. Y cuando digo un poco aislado, digo esto porque no tenemos mucha claridad con respecto a lo que era este fuego extraño. O sea, me refiero a qué es lo que realmente ofrecieron. Solamente nos dice la palabra que fue un fuego extraño que el Señor nunca les mandó a estos dos hijos de Aarón, que como sacerdotes ofrecieron delante del Señor. Ellos tenían instrucción de parte de Dios de cómo ofrecer el incienso, cómo ofrecer las ofrendas delante del Señor, cómo ofrecer los sacrificios delante del Señor. Ellos tenían instrucciones claras, concisas de parte de Dios en cómo cumplir sus funciones delante de Dios, su cercanía a Dios, su ofrenda a Dios, su adoración a Dios. Todo lo que ellos tenían que hacer, tenían instrucciones claras de parte de Dios de cómo hacerlo. Pero ellos de repente dice que al acercarse a Dios en cierto momento para cumplir con el ofrecer el incienso y ofrecer sus ofrendas al Señor, dice que estos dos hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Repito, no nos especifica la palabra cuál era, cómo era este fuego extraño. Solo nos dice que ofrecieron un fuego extraño. No era lo ordenado por Dios, no era lo establecido por Dios. ¿Qué pusieron en sus incensarios? ¿Qué pusieron en aquel incienso? ¿Qué pusieron en aquella ofrenda? No lo sabemos en detalle, en especificación, porque la palabra no nos lo especifica, pero sí nos dice que fue un fuego extraño que no le agradó al Señor, y también especifica que Él nunca les mandó. El Señor nunca les mandó ofrecer este fuego extraño. Como resultado de esto dice que salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces aquello fue grandemente desagradable delante del Señor, al grado que los consumió. Salió fuego delante del Señor y los consumió a aquellos dos hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego extraño que el Señor nunca les mandó. Y la Escritura nos enseña que todo lo que aconteció al pueblo de Israel está registrado como ejemplo para nosotros, para la iglesia, para que aprendamos y no hagamos cosas malas como ellos hicieron, porque todo aquello que ellos hicieron negativo, Dios lo dejó escrito para que nos sirva como un ejemplo, para que nosotros aprendamos de ello y no cometamos los mismos errores. Ahora yo quisiera invitarles para que miremos este fuego extraño de esta manera. El hablar de aquello que hicieron estos hijos de Aarón está hablándonos de algo que ofrecieron a Dios. No estaban ofreciendo algo a un ídolo o a alguien diferente, sino a Dios. Estaban ellos cumpliendo aparentemente con su servicio a Dios. Estaban
ofreciendo una ofrenda a Dios. Este fuego extraño fue presentado en forma de ofrenda a Dios, en forma de sacrificio a Dios, en forma de adoración a Dios, en forma de servicio a Dios. Y yo quiero que miremos y podamos asimilarlo ahora en nuestra vida con la forma como nosotros nos acercamos a Dios, ofreciendo nuestras ofrendas a Dios, ofreciendo nuestros sacrificios a Dios, ofreciendo nuestra adoración a Dios, ofreciendo nuestro servicio a Dios, para que no corramos el riesgo de poder pasar por algo como lo que estos hijos de Aarón pasaron, ofreciendo fuego extraño, y terminaron siendo consumidos por el Señor. Entonces Dios no quiere que esto suceda en nuestras vidas, y quiere que lo que hagamos para Él sea algo agradable a su presencia, sea una ofrenda que llegue a la presencia de Dios y que sea agradable delante del Señor, y que como resultado de ello seamos bendecidos de una manera especial de parte de nuestro Dios. Ese es el anhelo de Dios, bendecirnos por lo que hacemos, en lo que hacemos, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios, que sea agradable delante del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta manifestación de este fuego extraño? Bueno, una de las formas como el Señor me mostraba en lo personal, el que nosotros podemos hacer algo similar, es decir, ofrecer una ofrenda, un sacrificio, una adoración, un servicio a Dios, que ofrezcamos aquello a Dios, pero que en vez de ser algo agradable a Él, sea un fuego extraño. Y la manera como el Señor me mostraba esto primeramente es de esta manera: cuando nosotros en nuestra cercanía a Dios, nuestras ofrendas, sacrificios, adoración, servicio a Dios, de cualquier manera que podamos brindar, cuando nosotros nos acercamos a Dios, pero con un corazón, con una actitud manipulativa, es decir, cuando nosotros buscamos adorar a Dios, es decir, primeramente a nuestra manera, buscando prácticamente que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando tú ofreces una ofrenda, un sacrificio a Dios, pero cuando esa ofrenda es con el fin de manipular a Dios para que se haga lo que tú quieres que se haga y no lo que Dios quiere que hagas, estás ofreciendo fuego extraño. Estás ofreciendo una ofrenda que no es agradable delante del Señor. Cuando nosotros ofrecemos algo al Señor, nos acercamos a Dios, sea una ofrenda de servicio, sea una ofrenda de adoración a Dios, sea un ayuno, sea cualquier forma de ofrenda que le hagamos al Señor, ofrenda económica de nuestro diezmo, una ofrenda material de lo que le demos al Señor, lo que sea. Nunca lo debemos de hacer con el fin de que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. O sea, como que por medio de lo que yo voy a ofrecerle a Dios, voy ahora a comprometer a Dios y a obligar a Dios de alguna forma a que Él haga lo que yo quiero que Él haga, a que Él haga lo que yo le estoy pidiendo que Él haga. Entonces, cuando mis ofrendas a Dios ya van con la intención no de yo honrar a Dios incondicionalmente, no de yo hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, esa ya es una ofrenda llena de manipulación. El fuego extraño viene, la base del fuego extraño es manipulación. Cuando en nuestro servicio a Dios hay manipulación, cuando en nuestra adoración a Dios hay manipulación, cuando lo que hacemos para Dios lo hacemos con manipulación, esa es una ofrenda extraña delante del Señor. Una ofrenda extraña significa algo que Él no estableció, algo que no es de acuerdo a su voluntad, algo que no es de acuerdo a su orden. Por eso lo que nosotros hacemos para el Señor, pequeño o grande, lo debemos
debemos de hacer no como una ofrenda extraña, no con un espíritu de manipulación, no con la intención de que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, sino para yo hacer lo que Dios quiere que yo haga, honrarlo incondicionalmente, bendecirlo, exaltarlo, glorificarlo, y que sea Él honrado en mi vida, para que esa ofrenda sea grata, agradable al Señor. Agradable al Señor. La más común forma de fuego extraño que podemos mirar es la forma manipuladora que se realiza y que miramos en la Escritura en varias ocasiones, en varias formas. No siempre la vamos a mirar en una forma de fuego que se ofrece a Dios, y no siempre la vamos a mirar en una forma de consumación, en forma de fuego que viene hacia aquella persona que ofreció aquella ofrenda extraña, aquel fuego extraño. Pero siempre vamos a mirar las consecuencias, siempre vamos a mirar el problema que trae consigo el ofrecer una ofrenda extraña, un fuego extraño, que, repito, en otras palabras, es un espíritu, un corazón manipulativo delante de Dios. O no solamente delante de Dios, también puede ser delante de la gente, delante de las personas. Quiero manipular, quiero conseguir lo que yo quiero a través de lo que estoy haciendo. Aparentemente es algo bueno lo que estoy haciendo, aparentemente es algo edificativo, agradable a Dios, y todo ello, lo que estos jóvenes estaban haciendo, aparentemente era bueno. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo a Dios, estaban acercándose a ofrecer una ofrenda a Dios. Pero resulta que esta ofrenda ya no era conforme a la voluntad de Dios, ya no era conforme a lo establecido por Dios, era fuego extraño. Y este fuego extraño dice que no le agradó a Dios, porque dice el cual Él nunca les mandó que hicieran aquello, sino que lo hicieron ellos por su propia cuenta, queriendo hacer las cosas a su manera. Hermanos, servir a Dios no es servir a Dios a nuestra manera, es servir a Dios a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios. Creer en Dios es creer a la manera de Dios, no a mi manera. Cada quien cree en Dios a su manera, cada quien quiere servir a Dios a su manera, y eso es reprobado por Dios. Todo el que quiere servir a Dios a su manera está ofreciendo fuego extraño, es un espíritu manipulativo. Todo el que quiere caminar con Dios, tener una creencia en Dios a su manera, yo creo en Dios pero a mi manera, yo creo en Dios pero como yo pienso, como yo me imagino, como a mí me parece, como a mí me conviene, y no como la palabra de Dios lo establece. La manera correcta de creer, de servir, de agradar a Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, de su palabra, lo que Él ha establecido. Solamente hay una manera, y esa es la manera de Dios. Aleluya, la manera de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando miramos en la Escritura diferentes formas de una ofrenda extraña, de un fuego extraño, de un acercamiento, un desarrollo, haciendo algo supuestamente bueno o aparentemente bueno, pero que ya no es de acuerdo al orden de Dios, lo miramos en la Escritura en diferentes lugares. Por ejemplo, miramos a David trayendo el arca del pacto, ¿verdad?, a Jerusalén. Pero dice que cuando buscó traerla, la trajo en un carruaje con bueyes jalando aquel carruaje. Y dice la palabra que de repente pasaron por un bache, un hoyo, y el carruaje tambaleó un poco, y Usa, uno de los amigos de David, extendió su mano para sostener el arca y fue fulminado en ese momento, cayó muerto. Y de repente David se entristeció, se dolió, y dijo: no, ¿cómo voy a traer el arca de Dios a mi casa, a Jerusalén, para que perezcamos todos? Pero él no entendía que el deseo de Dios no es que perecieran todos, es que se hagan las cosas en su orden. David no estaba trayendo el arca como fue establecido en los hombros de los sacerdotes, trayéndolo de regreso a casa. Él lo estaba trayendo a su manera, en un carro nuevo, a su forma. Y hacer las cosas a nuestra manera siempre trae consecuencias. Ahí le costó la vida a Usa, y ahí murió, pereció. Algo similar a lo que pasó con los hijos de Aarón, pero en una forma diferente.
Miramos a un Saúl, que este Saúl, Dios le da un mandamiento como rey de Israel y le dice: quiero que vayas y destruyas a los pecadores de Amalek, porque ellos estorbaron a mi pueblo Israel, lo dañaron, lo quisieron matar y destruir en el desierto. Ahora te doy la orden, ve y destruye todo lo que hay de Amalek. Y Saúl fue a la misión, pero resulta que dejó con vida al rey, dejó con vida las vacas más hermosas y las ovejas mejores. Y cuando sale Samuel a confrontarlo y le dice: ¿cumpliste con la misión que te dio el Señor? Y dice Saúl: claro que cumplí, y ya acabé con los amalecitas. Y entonces, ¿qué son esos bramidos de vaca y balidos de oveja? ¿Y quién es este hombre que traes acá con vida? Dice: pues este es el rey, estas son las vacas y las ovejas que el pueblo quiso preservar para ofrecerlas en un sacrificio al Dios de los cielos, a tu Dios, Samuel. Vamos a ofrecerlas en un sacrificio. El Señor, Samuel le respondió: se complace tanto el Señor en sacrificios y ofrendas, en arroyos de grosura, en muchos carneros, como en que se obedezca la palabra del Señor. Es mejor el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Entonces Dios le muestra que no es esa la manera correcta. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Aparentemente dejando con vida al rey, lo mejor del pueblo de Israel, para ofrecerlo a Dios. Pero eso no era lo establecido por Dios. Eso no era lo que Dios ordenó. Dios no dijo: me guardas lo más bonito y lo más gordo y lo más especial y me lo traes para ofrenda al Dios de los cielos. No, el Señor dijo: matarás a todo, acabarás con todo, terminarás con todo. Hacer las cosas a nuestra manera, aun cuando las intenciones pueden ser buenas, generalmente trae resultados destructivos para nuestra vida. Eso le costó el reino a Saúl. Desde ese día fue rasgado el reino de Saúl, y le dijo Dios a Saúl a través de Samuel: a ti te he desechado para que no seas rey sobre Israel, y me he buscado a otro conforme a mi corazón, que me honrará, que me obedecerá, que me amará y hará las cosas como yo le mando que las haga. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay consecuencias cuando no hacemos las cosas en el orden correcto, conforme a lo establecido por Dios. Veamos cómo se va manifestando diferentes formas de ese fuego extraño. Quiero avanzar un poco rápido para ir cubriendo lo más que pueda. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Veamos algo muy interesante en este pasaje. Primeramente, veamos cómo aquí miramos a la primera familia, los primeros hijos, desde un principio, desde Adán y Eva, que se acercan a adorar a Dios. Muchas veces pensamos y creemos que en nuestra cercanía a adorar a Dios estamos exentos, como que ahí el enemigo no nos puede tentar, no nos puede manipular, no nos puede desviar, porque al fin y al cabo estoy haciendo algo bueno, estoy adorando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando para Dios, estoy ofrendando para Dios, estoy haciendo algo para Dios. Pero la primera manipulación del enemigo entró en la primera familia, precisamente en un servicio a Dios, en un culto a Dios, por así decirlo.
Pensamos o podemos pensar que si estamos en un culto a Dios, ahí no puede haber manipulación del enemigo, pero precisamente fue en el primer culto a Dios que la Biblia registra que miramos la primera forma de manipulación y de fuego extraño que terminó ofreciéndose delante del Señor. ¿Cómo es esto? Cuando miramos en este caso, ¿verdad?, a Caín y Abel, los dos hijos de Adán y de Eva, que ellos se acercan delante del Señor a ofrecer una ofrenda. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Adorando a Dios. La forma de adoración, como se acostumbraba desde un principio, era presentar una ofrenda en un altar y ofrecérsela al Señor. Era una forma de adorar a Dios. Era una forma que aquella ofrenda llegara a la presencia de Dios. En el caso de Caín y Abel, en el caso de Caín era el fruto de la tierra que tomó y lo puso en aquel altar. En el caso de Abel fue un corderito de lo más hermoso, de los primogénitos de su ganado, y lo puso allá como una ofrenda, ¿verdad? Y dice la palabra, pero no miró con agrado el Señor a la ofrenda de Caín, y sí miró con agrado a la ofrenda de Abel. Un culto religioso, por así decirlo, un culto donde se estaba adorando a Dios, fue el primer lugar donde fue una causa de envidia, fue una causa de odio, fue una causa de homicidio, fue una causa de rivalidad en la misma iglesia, por así decirlo. Digo iglesia, no había iglesia en aquel tiempo, lógicamente, pero digo en la misma iglesia porque aunque no había un edificio, estaban con altares adorando a Dios. Es lo que nosotros hacemos cuando venimos a un lugar como este. Levantamos un altar en nuestro corazón de adoración, dándole gloria, dándole honra a aquel que merece la gloria, al Dios de los cielos, aleluya. Por eso estamos acá ofreciendo a nuestro Rey ofrendas de adoración, ofrendas de júbilo, ofrendas de gratitud, etcétera, etcétera. Pero entonces fue en este culto religioso que nació, que brotó, que se manifestó, que hubo manipulación en el corazón de Caín para llenarse de envidia, para llenarse de odio y para terminar causando el primer homicidio, matando a su hermano. Hermanos, en verdad la religión, no hablo de la relación con Dios, hablo de la religión, es una de las mayores causas por las que ha habido tantas guerras, por las que ha habido tanta maldad, tanto abuso, tanta destrucción en el nombre de la religión. La religión se ha usado para manipular naciones, para manipular pueblos, para manipular leyes y para ir en contra completamente de la voluntad de Dios. Y aquí miramos el primer ejemplo en Caín haciendo aquello, y eso ha corrido a través de las edades, a través de los siglos. Oiga bien lo que le voy a decir: cuando usamos el nombre de Dios, cuando usamos la religión, cuando usamos la doctrina, cuando usamos la creencia que tenemos o profesamos como una excusa para odiar, para despreciar, para criticar, para maltratar, estamos siendo manipulados por Satanás. Estamos ofreciendo fuego extraño delante del Señor. Hay quienes en el nombre de una doctrina odian a otros que no practican esa doctrina. Hay quienes en el nombre de Dios aborrecen a aquellos que no creen en Dios. Esa es manipulación del diablo. Nosotros no somos llamados a odiar a nadie, no somos llamados a despreciar a nadie, ni a criticar a nadie, ni a maltratar a nadie, sino a bendecir, a orar por todos aquellos que necesitan conocer al Dios verdadero, que tenga esa libertad de acercarse y de conocer al Dios vivo, y puedan tener una relación verdadera y no simplemente una práctica de religión, un credo que muchas veces, repito, bajo la manipulación religiosa se impulsa, se promueve que se desprecie, que se odie, que se maltrate, que se aborrezca
a las demás personas que no profesen lo mismo que tú profesas. Yo no estoy diciendo tampoco que debemos de aceptar y creer en todo lo que la demás gente cree. No, yo no estoy diciendo eso. Definitivamente que no somos llamados a creer o a estar de acuerdo en todo lo que tantas corrientes religiosas alrededor del mundo hay. No somos llamados a creer, no tenemos el compromiso de aceptar, porque si no lo vemos conforme a la palabra de Dios, no vamos a creerlo. Si no es conforme a lo establecido por Dios, no vamos a aceptarlo, no vamos a atesorarlo en el corazón como una base, pero tampoco va a ser una causa por la cual vamos a odiar, vamos a criticar o vamos a menospreciar a alguien más, repito, que tenga un diferente credo, una diferente doctrina, una diferente religión. Al contrario, es a través del amor de Dios en nosotros es que vamos a mostrar que somos verdaderos discípulos del Dios de los cielos. Aleluya. Dijo el Señor Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es triste mirar a personas que se expresan de otras personas, que maltratan a otras personas, que odian a otras personas, que critican a otras personas porque no tienen el mismo credo o la misma doctrina o la misma creencia o religión que tal persona pueda tener. Y repito, no estoy diciendo que todos debemos de tener la misma creencia y que debemos de creer nosotros en todo lo que se cree allá afuera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una relación real con Dios, como la relación que tenía Abel con Dios, para que aquella ofrenda que elevamos delante del Señor sea grata delante del Señor, sea aceptada delante del Señor, es necesario que en nuestro corazón no haya desprecio, no haya odio. Que si tu religión lo que está provocando en ti es odio, es rencor, es resentimiento, si lo que está provocando en ti es crítica, es desprecio y maltrato hacia tu prójimo, hacia los demás, estás equivocado. Tienes una religión falsa y no es correcta. Mejor busca una relación con Dios que te enseña a amar, que te enseña a bendecir, que te enseña a presentar el verdadero evangelio, pero con amor, que te enseñe a presentar la verdad en amor, no maltratando, no criticando, no despreciando, porque eso es lo que miramos precisamente que comenzó a brotar en Caín. Caín, su ofrenda no fue aceptada delante de Dios. Y miramos que su corazón comienza a llenarse, dice el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué hermoso cuando Dios mira con agrado tu ofrenda y a tu persona. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Siempre que no tenemos una relación correcta con Dios, siempre que estamos haciendo las cosas mal, fuera del orden de Dios, siempre que estamos ofreciendo fuego extraño, haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Caín estaba ofreciendo su sacrificio a su manera, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y ese es lo similar a ofrecer fuego extraño, hacer las cosas como yo quiero, querer manipular a Dios diciendo: tú vas a ser Dios mío, te vas a agradar de lo que yo hago, aunque yo lo haga como yo quiero y no como tú dices, como a mí me parece y no como tú me pides. Entonces Caín estaba haciendo lo mismo que los hijos de Aarón, haciendo lo que Dios no le pidió, como Dios no se lo pidió, de la manera que Dios no le había pedido. Él lo estaba haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Tampoco nos da mucha explicación detallada la escritura de por qué es que la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios, ¿verdad? Algunos piensan que fue porque ofreció las obras y no lo mejor.
mejor, y Abel dice que ofreció de lo primogénito, de lo mejor, pero esa sola es una suposición. La mayoría de aún teólogos se inclinan a que lo que sucedió acá es de que Dios había establecido de que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Se requería de derramamiento de sangre, tenía que haber sangre para poder tener esa libertad, para poder cubrir pecados. Sin embargo, Caín, en vez de decir: Abel, yo no tengo ovejitas, yo no tengo animalitos, mira, ¿qué te parece si te cambio una canasta de legumbres, de maíz y de calabacitas por un corderito? ¿Cómo ves? Hacemos un cambio para tener yo algo que ofrecerle a Dios también. Y posiblemente Abel hubiera dicho: ¿sabes qué? No hay problema, te regalo un cordero. Si es para Dios, aún hasta te lo regalo, porque sé para quién es. Pero Caín, él no quiso hacer nada de eso. Él quiso hacer las cosas a su manera, y posiblemente ofreció legumbres en vez de ofrecer sangre. Y la legumbre no tiene poder para cubrir, para redimir. Solamente la sangre tiene poder para redimir, para cubrir pecados. Es la única que tiene ese poder, aleluya. Entonces Caín termina haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Eso lo metió en un problema. Y la primera evidencia de esto que miramos es que el semblante de Caín decayó, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Las personas cuyas ofrendas no son agradables delante de Dios se refleja en que en vez de provocar y producir gozo, alegría, paz, satisfacción, eso es lo que produce toda ofrenda que llega a la presencia de Dios. ¿Quieres una evidencia de cómo saber si tu ofrenda llega a la presencia de Dios o no llega a la presencia de Dios? Si tu ofrenda te produce paz, te produce satisfacción, alegría, amor, y dices: gloria a Dios, qué bueno es Dios, qué lindo, y te sientes alegre y contento y bendecido por aquello que ofreces a Dios, lo pequeño o lo grande. Quiero decirte, ese gozo que sientes, esa alegría que sientes, esa paz que sientes, es una evidencia de que esa ofrenda está llegando a la presencia de Dios, está llegando a la gloria de Dios, porque es lo que produce el ofrecer algo a Dios en el agrado de Dios. Pero cuando ofrezco algo que no llega a la presencia de Dios, que no es agradable delante de Dios, lo que causa es frustración, molestia, enojo, envidia. ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? ¿Por qué él está recibiendo tal bendición y yo no? ¿Por qué él se mira tan contento y yo tan frustrado? ¿Por qué hay esta situación? Y comienza ahí a decaer el semblante. Personas que sirven a Dios pero con cara de amargura, de limón, ¿verdad? Es señal que algo está pasando mal ahí. Algo está pasando mal. No podemos servir a Dios amargados. No podemos servir a Dios. No podemos agradar a Dios de esa manera. Si nuestro semblante está decayendo, es porque hay un problema con lo que estamos ofreciendo a Dios. Hay un problema. No hay satisfacción en mi corazón. Mi semblante está decayendo. Mi actitud, mi caminar, mi desarrollo está mirándose mal hacia mi prójimo. Me porto mal, soy grosero, desprecio, critico a unos, critico a otros. ¿Por qué razón? Simplemente porque hay algo que no está satisfaciendo mi corazón. Eso es lo que pasó con Caín. Es fuego extraño. Es hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Es ofrecer lo que a ti se te antoja y no lo que Dios te pide. Es el fuego extraño que trae destrucción, que trae consecuencias. Pero Dios no quiere consecuencias para su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo de una manera especial, para que sea enriquecido con toda bendición de lo alto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si nuestro semblante comienza a decaer, ahí hay una alarma, una luz roja. Ahí hay una alarma que nos dice: alerta, alerta, algo está pasando mal.
No hay satisfacción, no hay alegría, no hay gozo, no hay nada de eso, no hay paz en tu corazón. Aún en lo que aparentemente acabas de hacer, acabas de adorar a Dios, acabas de ofrecer una ofrenda a Dios, pero en vez de sentirte alegre y contento por lo que hiciste para Dios, por tu servicio a Dios, estás llenándote de envidia hacia alguien más. Estás comparándote con tu hermano, estás llenándote de celos. Está tu práctica provocando en ti una envidia, un odio, un desprecio, una crítica hacia tu hermano, y esa es evidencia de que aquello no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, aún en nuestro servicio a Dios, podemos, o estamos, mejor dicho, expuestos, aún en nuestra búsqueda o adoración a Dios, estamos expuestos a ser manipulados por la envidia, por los celos, por la lujuria, por la codicia, por la avaricia y aún por el mismo homicidio. Estamos expuestos a ser tentados, a ser manipulados por alguna de estas cosas, como Caín en este caso lo fue. Podemos estar en un lugar como este, y el estar en un lugar como este no nos hace exentos de que el enemigo quiera tentarnos e inclinar nuestro corazón a la lujuria y comenzar a estar acá, pero ya con el corazón inclinado en el lugar equivocado, mirando a la mujer de mi prójimo, deseándola, codiciándola, mirándola con ojos de lascivia, con ojos de lujuria. Entonces puedo estar acá aparentemente adorando a Dios, pero en mi mente y en mi corazón dando lugar a otra cosa, o dando lugar a la codicia, o dando lugar a la avaricia, o alguna otra cosa. Y el deseo de Dios es que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón limpio, que agrade a Dios, que glorifique a Dios, que vengamos a este lugar y adoremos a Dios con libertad, aleluya, buscando ofrecer una ofrenda grata delante de su presencia, y no una ofrenda que sea fuego extraño y que nos exponga y que nos arriesgue a ser consumidos por Dios, y que de alguna manera se comience a manifestar rápidamente a través de nuestra insatisfacción, de nuestra amargura, de nuestra envidia, de nuestros celos, de todo aquello que comience a despertarse hacia mi hermano, hacia mi hermana, criticando, menospreciando a uno o a otro, porque la ofrenda de él, la ofrenda de ella está siendo acepta delante del Señor. Repito, cuando la ofrenda que ofrecemos a Dios es agradable a Dios, generalmente uno es el primero que experimenta la satisfacción, el gozo, la alegría. Uno se goza por haber podido hacer aquello para el Señor. Señor, fue poquito, yo sé que fue insignificante, pero Señor, lo hice con todo mi corazón, Señor, y me siento contento, y me siento privilegiado, y me siento bendecido, Padre, porque siento que tú recibiste esa ofrenda, Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando ofrendemos, dice el apóstol Pablo, que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué razón dice eso? Porque cuando nosotros damos con amor, damos con alegría, damos con agradecimiento, lo poquito o lo mucho que demos, eso va a ser una evidencia de que realmente lo estamos haciendo para el Señor incondicionalmente, lo estamos haciendo para la gloria y la honra de su nombre. Pero cuando lo que yo doy para el Señor, lo que yo hago para el Señor, me causa irritación, me cansa, me enfada, estoy cansado de ofrendar, hermano, mejor no ofrendes, porque tu ofrenda es una ofrenda extraña delante de Dios. No va a ser bendecida, no va a traer la bendición, la alegría. La ofrenda que no trae alegría a tu corazón, sea una ofrenda material, económica, o sea una ofrenda de servicio, o sea una ofrenda de adoración, cantando un fruto de labios que adore su nombre. Cualquier tipo de ofrenda que le des al Señor debe de causar alegría en tu corazón, debe de causar gozo. Es un privilegio el que Dios nos da, el poder ofrecerle una ofrenda de cualquier índole, una ofrenda de cualquier tipo. Es un privilegio el que Dios nos da. No es realmente el que Dios necesite de nosotros,
somos nosotros los que necesitamos de Dios. Entonces, cuando lo que hacemos para el Señor comienza a causar crítica, murmuración, comienza a causar envidia, comienza a causar cosas negativas en nuestro corazón hacia otra persona, hacia otro hermano, hacia alguien más, es señal de que algo mal está pasando en nuestro corazón, de que esa ofrenda no es la ofrenda que el Señor quiere, no es la manera como la quiere el Señor. Es un fuego extraño, es una ofrenda extraña, como la de los hijos de Aarón, como la de Caín, que no es lo que Dios nos está pidiendo. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 15. Y ampliemos un poquito más el entendimiento. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué tremendo. Este pasaje nos amplía el panorama, el entendimiento de lo que pasó con Caín y Abel. Y nos dice claramente ahora el apóstol Juan que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Qué terrible, ¿verdad? O sea, ya nos habla de dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, si usted quiere. El que cree a su manera y hace las cosas a su manera, y el que cree a la manera de Dios y hace las cosas a la manera de Dios. Entonces dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces pone el ejemplo de Caín y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. O sea, no estaba haciendo lo correcto, no estaba haciendo a la manera de Dios lo que estaba haciendo. Sus obras eran malas. Es decir, su ofrenda no fue aceptada por Dios, porque lo hizo a su manera, como él quiso, como le dio la gana, y no como Dios había establecido. Entonces aquí aclara: sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces esto es comprometedor. Nos habla ya no solamente de nuestra cercanía con Dios, sino con nuestros hermanos. Sabéis que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso le decía: todo el que usa la religión, todo el que usa una doctrina, todo el que usa un credo, todo el que usa un nombre de iglesia para aborrecer, para odiar a alguien más, está muerto. No es de Dios. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Alguien dirá: hermano, sí, pero habla de mi hermano, no habla del inconverso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el inconverso? ¿Odiarlo? Claro que no. Si la Biblia dice que aún a nuestros enemigos tenemos que amar, a todos tenemos que amar. Entonces no hay espacio en Dios para odiar. Si me dice que ni aún a mi enemigo debo de odiar, sino que aún a mi enemigo lo tengo que amar, que aún el que me maltrata tengo que bendecirlo, el que me maldice tengo que bendecirlo, el que me critica tengo que bendecirlo, pues cuánto más el que no me está haciendo eso. Soy llamado a bendecir, soy llamado a ser de bendición. Somos vasos de bendición, instrumentos, canales, conductos de bendición. No somos llamados a maldecir, porque el que aborrece a su hermano permanece muerto, y ningún homicida
dice, tiene vida eterna permanente en él. O sea, está muerto. El que aborrece a su hermano es un homicida. No debemos de usar ni la religión, ni el nombre de una iglesia, ni el credo, ni la doctrina, ni ninguna otra cosa para poder justificar el odio, el desprecio, el maltrato, la ofensa, la crítica hacia alguien más, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Amén, hermanos. Y repito, acá lo marca la palabra, transparente como el agua. Somos llamados a bendecirnos, somos llamados a marcar una diferencia y a no ser manipulados como Caín, a no caer en este error y a no terminar ofreciendo ese fuego extraño de mi propia voluntad, de hacer las cosas como yo quiero, no como Dios dice, como yo decido, no como Dios lo ha establecido. Eso me mete en problemas. Avanzo a nuestro tema porque el tiempo nos está ganando. Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí miramos la situación que pasó en la iglesia primitiva, es decir, Ananías y Safira. ¿Qué hicieron? ¿Qué de mal tenía lo que ellos hicieron? Ellos dicen que vendieron una heredad, una propiedad, ¿verdad? Habían escuchado que Bernabé había hecho algo similar y fue halagado grandemente por todos los creyentes. Ellos pensaron en hacer lo mismo, pero vendieron la propiedad y una vez que la habían vendido, dijeron: ¿tanto dinero? ¿Ofrendarlo? Es demasiado. ¿Por qué no ofrendamos la mitad de esto y nos quedamos con la mitad? Y decimos que lo ofrendamos todo. ¿Cuál era el problema de esta pareja? Ellos no estaban robando a nadie. Era su dinero, era su heredad. Pedro les dice: ustedes tenían el derecho de quedarse con su heredad. ¿Quién les pidió su heredad? Nadie se las pidió. Y si querían darle a Dios algo, le podían dar lo que ustedes quisieran. Un 10% de la heredad, un 20%, la mitad de la heredad o toda la heredad. Le podían dar lo que ustedes quisieran y Dios se hubiera agradado de ustedes. Pero ¿por qué no se agradó Dios de ustedes? Por la mentira, por el engaño, por la pretensión, queriendo halagos, queriendo que dijera la gente: wow, lo que hizo Ananías y Safira. Vendieron una propiedad y dieron todo el dinero de la propiedad a la obra del Señor. Qué lindo, qué bonito, y ser halagados y todo aquello. Eso es lo que pretendían
Porque de otra manera no les hubiera costado nada haber dicho, ¿sabe qué? Mira, vendimos una propiedad, habíamos pensado darlo todo, pero tenemos ciertas necesidades y hemos considerado usar cierta cantidad para necesidades propias, pero vamos a dar la mitad, Pedro. Aquí está la mitad a los pies de la obra del Señor. Pedro hubiera dicho gracias, Dios me los bendiga, y Dios hubiera dicho, los voy a bendecir de una manera especial por aquello que han hecho. Pero ¿qué hizo Ananías y Zafira? Ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño de una forma diferente. De una forma diferente que Caín, de una forma diferente que los hijos de Aarón. Ahora Ananías y Zafira ofrecen algo para Dios, supuestamente. Ofrecen una ofrenda material para el Señor con mentira, con engaño, con pretensión, con apariencia, con un propósito que no era agradable delante de los ojos del Señor. Y el Señor dice que al momento cayó muerto Ananías, porque Pedro le dijo, ¿por qué mentiste a Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo sacaron muerto, ¿verdad? Ahí cayó muerto al instante. Y después llega la esposa y le dice Pedro, quiero preguntarte algo, dime, mujer, vendieron en tanto la heredad, dándole la oportunidad para que ella reflexionara, para que ella recapacitara y dijera, ¿sabes qué, Pedro? No fue así. La vendimos en tanto, pero nomás vamos a dar la mitad, y esa es la verdad, Pedro. No hubiera pasado nada. Pero ella dice, sí, en tanto. Hermana que estás aquí o hermano que estás aquí, nunca le sigas la corriente a tu esposo o a tu esposa para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Será muy tu esposo, será muy tu esposa, pero primero está Dios antes que tu esposo, antes que tu esposa. Primero está Dios antes que tus hijos, antes que tus padres. Primero es honrar a Dios. Porque el solapar y el convenir en la mentira y en el engaño y en lo negativo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, te mete en el mismo problema, te hace cómplice de lo mismo. No lo hagas. No lo hagas. Si él lo quiere hacer, pues allá él. Si ella lo quiere hacer, allá ella. Pero en lo que cabe a mí, yo voy a hacer lo que agrada a Dios, lo que honra al Señor, lo que glorifica al Señor. No quiero ofrecer al Señor fuego extraño. No quiero ofrecer las cosas a mi manera. No quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que Dios me pide que yo haga. Quiero ofrecer a Dios lo que le honra a Él, lo que le agrada a Él, lo que le glorifica a Él. Y de esta manera Él se va a agradar de mi vida. No voy a ser manipulado por lo que es la avaricia. No voy a ser manipulado por lo que es el elogio de que me engrandezcan diciendo, miren lo que el hermano ha hecho, miren lo que la hermana ha hecho. Voy a hacer lo que voy a hacer para la gloria del Señor, para que Él se agrade, para que Él sea glorificado. Voy a servir a Dios a la manera de Dios y no a mi propia manera. No consentiré con el engaño, con la mentira, con la manipulación. Voy a cortar aquello. De otra manera, lo primero que sucederá es que mi semblante decaerá, es que no habrá satisfacción en mi corazón, es que comenzará a nacer en mí la envidia, es que comenzará a nacer en mí toda clase de sentimientos, emociones, pensamientos manipuladores que no agradan a Dios. Y entonces vendrán consecuencias de diferentes formas. Lo que pasó con los hijos de Aarón fue de una manera. Lo que pasó con Ananías y Zafira fue de otra manera. Lo que pasó con Caín y Abel fue de otra manera. Pero en ambos casos, en las diferentes situaciones, miramos un mismo patrón repetitivo. Hicieron las cosas a su manera, ofrecieron lo que ellos quisieron, como ellos quisieron, y no honraron a Dios a la manera de Dios. Honremos a Dios como Él quiere ser honrado, como Él nos indica, como Él nos enseña, para que haya alegría, para que haya gozo, para que haya paz en nuestro corazón y para que Dios se agrade y bendiga nuestra ofrenda, nuestra vida, nuestro caminar de una manera especial. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido. Le invito a que nos pongamos de pie.